Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar lo que ha ocurrido esta semana, que termina para nosotros hoy, sábado 29 de marzo. Todavía estamos en marzo, ya sabemos cuándo van a ser las próximas elecciones. Ha habido convocatoria por parte de la presidente Dina Boluarte, así que vamos a comenzar a ver ese tema primero para saber por qué es que se adelantó a este anuncio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se buscaba o que finalmente por qué es que ha tenido este impulso? Hablaremos de Cerrón también. ¿Cómo está la situación de Cerrón después de que se han anulado dos de sus procesos? ¿Está libre ya para postular o no? ¿Y por qué es que finalmente no se ha dejado ver? Y también vamos a hablar del nuevo ministro del Interior, Julio Díaz. Poder Judicial, por supuesto, en relación a todo esto, y si nos da un poquito de tiempo, el sismo en Tailandia y en Myanmar, que ha sido de 7.7 y que ha sido bastante destructivo. Carlos, Enrique, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Valery. Welcome to Lima. Eh, sí, la presidenta se adelantó 18 días en convocar las elecciones del próximo año, van a ser el 12 de abril del 2026. Nada inusual, ya ha habido antecedentes, pero claro, los analistas políticos de inmediato han dicho por qué dio ese paso, sorpresivo además, y en compañía de los jefes de la OMPE, del RENIEC y el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que como sabemos, desde el 2021 pues arrastran cuestionamientos de una parte de los electores peruanos, ¿no? Ella ha dicho que el Ejecutivo va a entregar todo el presupuesto necesario para garantizar que estas elecciones sean transparentes y sin un halo de cuestionamientos. ¿Y por qué lo hizo? Todos coinciden en señalar que, al parecer, la declaración de sus ex mujeres de confianza, primero Patricia Muriano, que desde Estados Unidos esta semana ha declarado a la Fiscalía de la Nación y prácticamente ha confirmado lo que ya había trascendido en algunos medios de comunicación. Se habla que ella tiene el control de la cuenta iCloud de la presidente, es decir, fotografías, archivos personales. Se habla de un correo del doctor Cavani que no cobró por las 5 operaciones de carácter estético, pero sí pidió puestos de trabajo importantísimos, como por ejemplo Presidencia Ejecutiva de Salud, Presidencia del Directorio de Sedapal. Todo se cumplió, ¿no? Y entonces la Fiscalía, que primero estaba investigándola porque supuestamente había hecho abandono de puesto, ¿no? Porque estaba incapacitada esos 2 días que quedó internada en la clínica Cavani, hoy puede abrir carpetas por otros delitos, por lo menos cohecho, colusión, porque ya ha quedado claro de que ha habido un intercambio ilegal de prebendas, de canonjías, ¿no? Y también tenía que declarar eh, la secretaria de Otaron en la PCM, Delfina Yaguna, que lo ha hecho el jueves. Me da la impresión, coincido con esos analistas, que los asesores de Boluarte le dicen, convoca elecciones y cambia la agenda mediática como la logró. Es decir, yo creo que sí logró cambiar la agenda mediática, más con la torpeza de la fiscal de la Nación de iniciar investigaciones preliminares contra dos partidos políticos, uno de ellos Fuerza Popular, nada menos, y el otro partido de País para Todos, por donde postularía Carlos Álvarez. Entonces la agenda se ha movido definitivamente, y en ese sentido se habría cumplido el propósito de convocar 18 días antes las elecciones, ¿no? Claro, se mueve la agenda y de alguna manera ella también acepta el fracaso, ¿no? Del gobierno, porque lo que dice es que estamos en un país donde todo está bastante convulsionado. Lo acepta de esa forma, no sé si Enrique tú lo lees así, y por otra parte, una cosa es que ella convoque a elecciones y otra cosa es saber quiénes van a ser finalmente los candidatos fuertes, ¿no? En esta jungla de 41 a 46 candidatos o partidos inscritos en el ROP. Claro, hay una evidente intención de ella, por un lado, como dicen, de cambiar la agenda, de mover el foco de atención de los problemas de su gobierno a una campaña electoral que todavía no calienta.
pero antes de llegar, digamos, al choque entre candidatos, estamos ahora mismo detenidos en los toques finales de lo que serán las reglas de juego. Entonces, lo Ujú. primero es que le pido que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Burneo, ha señalado, al parecer en su ignorancia, según me dicen, ¿no? Porque él no es especialista electoral, como pasa en realidad con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Quizás bien intencionadamente, pero equivocadamente, todo indica, ha dicho, bueno, hasta aquí los que entraron, hasta la convocatoria. Cuando la norma indica claramente que, y creo que es la Constitución incluso, que esto termina un año antes de las elecciones, que es la fecha límite para convocarlas, no son dos cosas distintas. Entonces sería hasta el 12 de abril que tienes 32 partidos que están en pugna por entrar, pero aparentemente 4 que son los que podrían finalmente conseguir su inscripción. El Pleno ha anunciado, el Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado un pleno el lunes para dar respuesta a todas estas interrogantes, ¿no? Se supone que deberían resolver en esa línea. Y allí sabemos que está el partido de Aníbal Torres, está el partido de Anaí Durán, Duberly. el partido de Duberlí, o sea, estamos ahí en la franja izquierda, y el partido del exalcalde de Trujillo, en fin, tan controversial, ¿no? Que ha estado, ya se entregó, ¿no? Pero Sí, ya se estaba, explicó. sí, estaba prófugo hasta hace poco, que tiene además un logo muy a la par de los guacos eróticos que les gustan tanto, ¿no? Que le gustan tanto a él. Entonces, claro, estos 4 partidos podrían ser aparentemente los que pueden entrar. ¿Cuánto eso va a cambiar la balanza electoral? En principio no parecería que mucho. Ujú. Pero bueno, seguramente este alcalde de Trujillo se quiere lanzar a la presidencia también. O sea, como estamos en temporada así medio de demencia, a ver quién prende. Entonces ahí eso es lo que se va a definir en los próximos días. Más allá de eso, todavía falta mucho, ¿no? Estamos en la campaña, pucha, casi más fría que yo recuerde, en realidad, y lo cual da un poquito de miedito. O sea, en el caso, por ejemplo, de personas que tienen ahorita puestos, como el alcalde de Lima, Sí. Rafael López Aliaga, se va a saber si es que entra en carrera en octubre. Tiene hasta octubre para renunciar al cargo de alcalde. Entonces, todavía podríamos tener este silencio que hay sobre las propuestas de campaña o lo que sea Y él hasta no puede hacer octubre. campaña. Ya desde este momento, ya desde la convocatoria, los funcionarios públicos están completamente prohibidos de hacer campaña electoral. Entonces, efectivamente, vas a tener un porqui mudo hasta casi final de año, ¿no? Bueno, Octubre, creo. mientras tanto está haciendo bulla con esta posibilidad o con este pedido que está haciendo para tener 5 años más la concesión del hotel de Machu Picchu, ¿no? Y él también ahí ha dicho que va a pelearla, me parece que también está entrando en un arbitraje porque dice que no pudo ganar lo que iba a ganar en esta concesión por el tiempo de pandemia y los problemas que hubo alrededor del COVID. Sí, se muestra nuevamente mezclando la actividad pública con la privada, ¿no? Mm. Y con posiciones aparentemente contradictorias, porque cuando él habla de los peajes, no reconoce los arbitrajes internacionales, ¿no? Pero cuando tiene un negocio propio con sus socios en el Cusco, ahora dice que va a recurrir a un arbitraje internacional. Es un tema que lo va a tener que resolver la Municipalidad Provincial del Cusco, que entiendo es la propietaria del hotel que él es concesionario. Eh, Hay toda un circuito turístico a Machu Picchu con servicios que están concesionados aparentemente al mismo grupo hace mucho tiempo, ¿no? Sería un buen ejercicio que las autoridades correspondientes hagan lo que exigimos siempre los peruanos, ¿no? Rotación. Concursos públicos internacionales muy transparentes, con las seguridades de que los que van a decidir son gente muy proba y que se le dé al mejor postor, no pensando en las ganancias de la municipalidad inclusive, sino pensando en el servicio al turista local e internacional, porque ya no es novedad que muchos turistas que van al Cusco se están quejando recurrentemente del acceso a Machu Picchu, de los servicios del tren, en general la bienvenida que se le da, porque incluso se le está cobrando una tarifa diferenciada, Ujú, discriminadora. ujú. Entonces, no hay peor destino turístico del que los que la visitan critican y se están quejando. Entonces, como país,
necesitamos, independientemente de los actores políticos, en este caso, que mezclan los negocios con la política, como López Aliaga, que hagamos algo realmente como política pública y política de Estado para mejorar los servicios no solo en Cusco, sino en Coela, donde el aeropuerto Corpac acaba de cerrarlo, ¿no? Es decir, Jauja, el aeropuerto de Jauja, que es el ingreso a la selva central, totalmente descuidado, cerrado. Es decir, ¿quién responde por eso? Ujú, sí, todo lo que pasa. Bueno, justamente de eso hablábamos, ¿no? De cuáles son las propuestas que van a traer los candidatos para rehacer nuevamente este país que creo que es indiscutible, que está bastante venido a menos por la crisis de los últimos años y que yo entiendo entre líneas, por lo dicho por la Presidente, que aceptan el fracaso y que esto definitivamente se tiene que rearmar. Si, sin embargo, hablabas tú de lo que está sucediendo con la Fiscalía de la Nación, ¿cómo es posible que haya ahorita, ¿no? Justo ya antes de entrar a este proceso electoral, podríamos decir ya un año antes, ¿no? A 2 semanas de que este proceso electoral se inicie, de pronto haya la duda de si Fuerza Popular, que es, si no el principal partido, uno de los principales, en dudas de poder participar, ¿no? O el partido en el que va a participar también Carlos Álvarez, que sería un candidato que seguramente daría mucho que hablar y daría mucho ruido, habría mucho ruido alrededor de él. ¿Cómo es que un ciudadano cualquiera, en este caso dos, pueden llegar a que la fiscal de la Nación acoja su denuncia y ponga en duda la participación de dos partidos medianos, por decir algo? Recuerda que ya en el caso Lavajato, los fiscales han estado buscando la disolución de los partidos, ¿no? Pasa por Fuerza Popular, pasa por el Partido Nacionalista, me parece que hay otro por ahí, en el sentido de decir, bueno, estos partidos fueron conformados para hacer organizaciones criminales, para que a través, ¿no? de los partidos se lave dinero, en resumen, ¿no? Sí. Y ahora tienes a la fiscal de la Nación, como dicen ustedes, acogiendo rápidamente una denuncia son unos antauristas, ¿no? Que dicen, bueno, si se bajaron el partido de Antauro, que yo creo, ahí hay un debate, pero finalmente fue el Poder Judicial el que lo definió después de una larga deliberación en términos de una democracia que tiene que defenderse, ¿no? Ante propuestas extremistas o propuestas abiertamente antidemocráticas. En el caso de Álvarez lo que él emite finalmente una opinión con la cual seguramente acá no estaremos de acuerdo sobre la pena de muerte, por ejemplo. Entonces ¿no? Él dice, bueno, habría que darle pena de muerte a los sicarios, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Y eso finalmente refleja parte de una opinión ciudadana. Que la fiscalía se esté atribuyendo permanentemente el papel de decir quién candidatea y quién no es algo inédito en la historia del país y peligrosísimo, porque vuelve a poner sobre la mesa el papel lamentablemente pernicioso, confundido por momentos que está jugando el Ministerio Público. Digamos, una propuesta más de reforma de Estado que está detrás, que no se está discutiendo. Y solamente para añadir, de acuerdo con que de alguna forma, yo no sé si los medios que se llevan tan mal entre sí y los periodistas que son tan recelosos tendrían que hacer una suerte de nuevo acuerdo nacional donde diga, oye, tenemos que poner plataformas finalmente donde las propuestas y los planes se discutan y se pongan sobre la mesa de una forma un poquito más, o sea, nuestra orfandad es de tal naturaleza que basta revisar los medios en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, que todos están viviendo algún tipo de campaña electoral, cuando lo que vas a ver es que se debaten propuestas todos los días. Y acá nos hemos olvidado de eso. Y eso yo creo que es parte de responsabilidad de los periodistas. Si sencillamente la agenda que estamos armando se va completamente por lo que vivimos ya desde hace años, estamos jodidos, ¿no? Discúlpenme el inglés. El francés. Bueno, pero para todo esto, claro, tenemos esta situación del Ministerio Público donde tenemos esta fiscal de la Nación muy diligente con temas políticos, ¿no? Que efectivamente son muy efectistas, valga la redundancia. Y luego tenemos también el Poder Judicial quitándole, anulando 2 condenas a Vladimir Cerrón.
que sigue escondido porque tiene además otro proceso. ¿Cuál es la situación de Vladimir Cerrón? Yo lo digo además porque como tenemos nuevo ministro del Interior, pensaría que ya es hora de que lo cojan, lo encuentren, más que nada, pero si, en fin, si tiene ya la libertad, ya no tiene condenas y ahora está habilitado para ser candidato, pues la figura va cambiando. Ya pasamos a explicar la situación jurídica legal de Cerrón, pero solo para terminar la opinión sobre la fiscal de la Nación. Tú, Valery, decías, ¿cualquiera puede denunciar? Sí, efectivamente, cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar a cualquiera por cualquier cosa, ¿no? Pero los fiscales tienen la obligación de hacer una revisión mínima diligente y, como dicen los abogados, si no hay causa, archivas liminarmente, lo que no ha hecho Delia Espinosa con estas dos denuncias que desde mi punto de vista, y coinciden muchos expertos, yo no lo soy, de que no cumplía con el artículo 14 de la ley de partidos políticos. Dicho esto, pasemos al otro Vladi. Efectivamente, Vladimir Cerrón tenía dos condenas en segunda instancia y una incluso en última instancia. Lo que ha hecho la Sala Penal Permanente de la Suprema que preside César San Martín es declarar nula una sentencia por el llamado aeródromo Huanca, que se le había condenado a Vladimir Cerrón por el supuesto delito de colusión, ¿no? Lo que ha dicho esta sala es que no calzaba en el tipo penal la actividad que había hecho Cerrón con miras a hacer un aeropuerto en la ciudad de Huancayo, en la zona de Sicaya, ¿no? Eso se ha anulado y por lo tanto esa sentencia también queda anulada y los antecedentes se borran. Hay otro proceso que iba paralelo. Perdón. Esa es la sentencia que tenía 4 años y 8 meses, o sea, prisión efectiva. Esa es la sentencia que tenía prisión efectiva y hay otra también que es la de La Oroya, unos trabajos de saneamiento en La Oroya que tenía 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Esa Ujú. paralelamente ha ido hasta el Tribunal Constitucional, que coincidentemente esta semana también la ha declarado nula, ¿no? Eh, Ahora, se especula en el timing, ¿no? Cómo coinciden, incluso ya se ha especulado en los corrillos judiciales y políticos que César San Martín cumple 70 años en diciembre de este año y de acuerdo a la legislación vigente debe irse a su casa, ¿no? Los jueces supremos solo pueden trabajar hasta los 70 años, ¿no? Incluso ya hay una norma que dice que está vigente, que si cumplen en meses anteriores a diciembre se pueden quedar hasta fin de ese año. Es decir, si un juez supremo cumple años hoy, puede trabajar hasta diciembre de este año. Pero hay un proyecto de ley que coincidentemente lo está moviendo la bancada de Perú Libre, que extiende hasta los 75 años la edad para los jueces supremos, como sucede con los magistrados, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia. Recuerden ese caso famoso de Inés Tello, que había cumplido 75 años, pero ella hizo su interpretación auténtica y dijeron, no era para postular, no era para ejercer el cargo, ¿no? Tremendo Entonces, lío, duró un año esa las discusión. especulaciones dicen que podría haber pues algún nivel de conversación entre la bancada de Perú Libre y César San Martín, que hasta donde sabemos ha dicho a sus amigos que aspira a regresar nuevamente a ser, o a ser presidente de la Suprema, creo que nunca lo ha sido, y para terminar con ese cargo su carrera judicial. Especulaciones. ¿Qué pasó en el Tribunal Constitucional? No, pero También César sí ha sido presidente, perdóname, Carlos, ¿ah? César sí ha sido bueno, presidente sí, de sí la fue. Suprema, claro. Entonces, ok, Sí, entonces repetir el quiere volver. plazo, eso terminar su carrera judicial. Eh, lo Con que queda Cerecita. claro es que todavía no sale de la clandestinidad Vladimir Cerrón porque todavía pesa contra él un pedido de prisión preventiva de 24 meses por otro caso, el de los dinámicos del centro donde se le imputa el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, con las dos sentencias anuladas, él queda habilitado para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, incluido la presidencia de la República, porque la ley dice solo te inhabilitan cuando tienes una sentencia firme. Él está investigado y procesado en varios casos, pero todavía no tiene otra sentencia firme.
Entonces podría ser candidato, pero desde la clandestinidad, ¿no es cierto? Esa Sin figura ningún problema. existe, pero quiero decir, de todas maneras el ministro del Interior debería de buscarlo, ¿no? Porque sigue siendo buscado justamente porque tiene este proceso todavía abierto por los dinámicos del centro, que además entiendo yo que tiene bastantes más pruebas, ¿o no? Enrique, ¿tú qué sabes al respecto? Ha sido emocionante ver las comunicaciones de Cerrón ensalzando al exministro censurado Juan José Santibáñez, ¿no? Diciendo que entre sus múltiples virtudes estuvo la de descaviarizar la policía. Yo tengo que reconocer, y lo comentábamos en la previa, que el ministro del Interior nuevo, que habría que ver si efectivamente va entonces a capturar a Cerrón o le va a poner punche, ¿no? A esa materia, Julio Díaz Zulueta, es muy versátil, ¿no? Es muy versátil porque ya hay medios que se han apresurado en cuestionarlo por haber publicado un libro con IDL, Ajá. financiado por foros, etcétera, etcétera, como comisario, ¿no? Pero por el otro lado, eh, pues él salió en la purga de los generales de Sagasti, ¿no? Con Rubén, el Vargas, exministro Rubén Vargas, Vargas. Vargas. ¿no? Y claro, en ese momento Vargas dijo, oye, no, estos, y luego lo ha repetido Sagasti, estos generales estaban metidos en actos de corrupción, estos generales eran cuestionados, estos generales habían estado en la represión contra Inti Bryan, había toda una, ¿no? Y entonces Díaz estaba dentro de ese grupo, cuestionado por los que supuestamente son caviares. ¿No? Y claro, y luego ha sido viceministro de Santibáñez. Yo comentaba la semana pasada que el general José Baella recomendaba a Díaz. Entonces, este perfil de Díaz, que aparte es muy hablantín, ¿no? Decíamos que es ex republicano, hacía chistes, era como una especie de motivador entre sus colegas, ¿no? Hay conferencias que llaman la atención realmente. Que ojo, siempre es una cuerda floja porque no tanta gracia te puede salir mal en algún momento. Vamos a ver, él ha prometido un país más tranquilo, pero habría que ver si dentro de esa tranquilidad se incluye la captura del primer comunista del Perú. Ahora, a él se le están pidiendo resultados por justamente la situación de extorsión y sicariato que hay en nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que se ha abierto a partir de la marcha del 21 también otros movimientos civiles, ¿no? Hay gente que finalmente está saliendo a las calles en grupos pequeños o no tan pequeños, pero a reclamar y a pedir y a exigir que las cosas cambien. ¿Hay alguna posibilidad de que con el currículum que has comentado, Julio Díaz pueda en 30 días dar alguna muestra de que hay algún control a nivel de seguridad en nuestro país? Yo creo que podemos decir que es histriónico, hablandín y todo, pero no es mago, ¿no? O sea, cambiar esta situación en 30 días yo creo que es imposible de demagogia pura, ¿no? Pero debería haber un cambio estratégico. Y eso sí es posible, hacer Un planes en plan. serio, es decir, tomar el toro por las astas y que no solo se resuelva, entre comillas, con declarar en emergencia los lugares donde haya habido un asesinato de alto impacto, no. Esto es una tarea transversal que pasa por equipar mejor a la policía, por coordinar mejor con el Ministerio Público, ¿no? O sea, el Ministerio del Interior enfrentado abiertamente con los fiscales solo favorece a los delincuentes, ¿no? El propio Congreso debería revisar las normas que propone, porque por blindar a los suyos termina también favoreciendo al crimen organizado, ¿no? Pero sí es verdad que la principal responsabilidad es del Ejecutivo, ¿no? De la policía haciendo inteligencia. Nosotros ya hemos tenido una experiencia muy exitosa con el GEIN, que acabó con Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista muy clandestino, compartimentado, y llegó al corazón de Sendero y todo se cayó como un castillo de naipes. Entonces, a ver, ¿por qué no vamos a atrapar al monstruo, este tipo que se mofa de la policía en redes sociales y que parece simplemente inimputable, parece simplemente inubicable? Hagamos trabajo en serio, pero claro, en 30 días, en 40 días no va a cambiar la situación, pero se puede dar ese punto de inflexión, se puede cambiar la ruta, la estrategia,
y creo que eso sería un gran avance. Vamos a ver si Julio Díaz Zulueta está en condiciones de hacer eso porque ha venido con su propia mochilita. Entonces, cuando un ministro se dedica a defenderse, como lo hacía Santibáñez, no tiene tiempo para su tarea principal, que es la lucha contra la delincuencia, ¿no? Vamos a ver con qué gestos comienza. Cerramos porque ya estamos con el tiempo justo, pero ha habido también un sismo en el sudeste asiático, Tailandia y Myanmar, con 7.7. Se ha visto destruido grandes edificios, cientos de personas muertas. Y nos es inevitable pensar en cuál es nuestro estado, ¿no? El estado de nuestras infraestructuras, ¿no? Ya hemos visto en las más grandes puentes, caminos, bueno, en fin, lo que no, lo que tenemos. Hemos visto también los colegios, ¿no? Cómo está la situación de los colegios esta semana. Es inevitable pensar en qué pasaría con nosotros frente a un sismo, ¿no? De muchísimos grados, como es el caso de este que ha ocurrido en Myanmar y Tailandia. El, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la cantidad de muertos va a superar los 10.000. Habría que ver, es un nivel pues de tragedia gigantesco, habría que probablemente entrar un poquito en lo que era la configuración urbana de infraestructura, pero vale la pena recordar que en nuestro país tenemos aproximadamente 1.8 millones de déficit de vivienda. El 80% de ese déficit es cualitativo. Quiere decir que tienes una gigantesca cantidad de viviendas que se caería como un castillo de naipes con un sismo de estas características. Otra vez, volvemos a lo mismo. Tienes actores como el Colegio de Arquitectos del Perú, de Lima, gente como Ruiz de Somocurcio, que están alertando permanentemente sobre, oye, esto tiene que ser puesto sobre la mesa. Estamos lamentablemente, ¿no?, preocupados por todo lo que estamos señalando y perdemos la oportunidad de por lo menos corregir un poco una situación que nos va a llegar, ¿no? Nos va a llegar por las características de nuestro país. Y bueno, ojalá que no sea inminente y ojalá que no nos agarre así como estamos, ¿no? Con los pantalones abajo. Imagínate que gran parte del crecimiento de la ciudad de Lima, que algunos dicen que ya estamos en 11, 13 millones de habitantes, ha sido autoconstrucción, obviamente sin las mínimas garantías de seguridad. Ya ni pensar en un sismo parecido al que acaba de suceder, ¿qué pasaría en Lima? Si se caen los techos de los centros comerciales construidos por, se supone, los grupos económicos más serios, formales y pudientes, ¿qué podemos esperar de las casas del cordón urbano marginal de las ciudades como Lima? Ni pensarlo. Sí, no, como dice Enrique, ojalá que no nos agarren la situación en la que estamos ahora, que de verdad yo creo que estamos en un muy mal momento como país. Así que esperemos recuperarnos un poco y, bueno, si llega un sismo, por lo menos que no sea en unas condiciones tan precarias como las actuales. ¿Nos vamos a despedir o quieren decir algo más? En este tono positivo. Hay audiencia que nos ha dicho, oye, métale un poquito de, ¿no? Cosas más. Ah, nos quedamos sin hablar de la economía. La economía no va mala. La economía No, en medio de todo. No, en medio de esta situación. El lunes se lanza un shock de desregulación por parte del MEF y eso va a ser, Ujú. digamos, música para los oídos de buena parte del sector privado. Y finalmente lo que uno espera es que la inversión aumente y llegues a este crecimiento o superes este crecimiento que ya se plantea para este año de cerca del 4%. Y Entonces, se bueno, supone que también este dos mil para terminar veinticinco va a haber más consumo. con una estrellita en la frente, ¿no? Muy bien, Solamente. muy bien. ¿Ya? Eso, con eso nos vamos, con ese punto positivo. Gracias, Enrique. Nos vemos el Adiós. próximo. Buen Adiós. fin de semana. Chao.